Okay. Matthew chapter 10. Hermano Marco, tenemos que... Ok, Mateo capítulo 10, para estudiar los versículos del 21 donde nos quedamos al 23, si nos da tiempo, hasta el 25. Continuamos hablando acerca de las instrucciones que el Señor Jesucristo les dejó específicamente a sus 12 apóstoles. ¿Estamos? Y en el versículo 21 dice: el hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo. Dirían aquí en España, ¡qué fuerte! Y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Amén. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. Amén. Señor, te pedimos que bendigas tu palabra, que no regrese vacía, Señor, y que atendamos a tu voz y aprendamos lo que tú nos quieres enseñar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. En el versículo 21 tenemos la enseñanza del Señor Jesucristo, que nos está diciendo que la vida cristiana no va a ser fácil. Veíamos hace 8 días, ¿se acuerdan, Victoria? Hace 8 días hablábamos de que Jesús dijo: yo os envío como ovejas en medio de los lobos. La vida en Cristo Jesús nunca ha sido fácil, ni hoy en día es fácil, ni será fácil en el futuro, ¿vale? Mientras estemos en esta tierra, se refiere el Señor Jesucristo. Ahora bien, en el versículo 20, el Señor acaba de decir que cuando estemos, en este caso los discípulos, estén ante las autoridades, estén ante un concilio en la cárcel, dice: vosotros los que, dice, habláis, dice, porque no sois vosotros los que habláis, perdón, versículo 20, sino el Espíritu por boca del Padre que habla en vosotros. Es decir, que el Señor Jesucristo les dice: no se preocupen por qué van a decir. El Señor les va a dar palabra para que ustedes puedan hablar. Esto es tan sencillo como lo siguiente. Yo no sé si tú has visto, amigo o hermano que nos escuchas, que cuando una persona se para a hablar en un lugar donde hay gobernantes, o en un lugar donde hay gente de la alta alcurnia o de la política, muchas de las personas llevan un papelito, ¿sí o no? Llevan un bosquejo, llevan algo escrito, ¿verdad? Y no los han visto que de repente voltean hacia abajo y lo están leyendo, porque muchas veces estas gentes van preparadas ya desde antes de lo que van a decir, ¿sí o no? Porque pararse enfrente de un auditorio de más de 100, 50, 200, miles de personas, entran los nervios y se te pueden olvidar las cosas tal vez. Entonces esta gente lo que hace es escribir lo que va a decir, lo cual está bien. Pero el Señor Jesucristo dice: ustedes no se deben de preocupar cuando los metan a la cárcel o cuando los pongan enfrente de gobernantes, ¿por qué van a hablar? ¿Y saben por qué? Porque dice: ni el Espíritu de Dios que mora en ustedes les va a dar las palabras que mi Padre quiere hablar a través de ustedes. Así que, hermanos, dice la Biblia que cuando la gente del Señor, que cuando predicadores de Cristo hablaban, la gente se admiraba. El rey Agripa, en Hechos capítulo 26, dice la Biblia: por poco y me persuades a ser cristiano. Es decir, la gente, aún estudiada, la gente reconoce que un hijo de Dios, inspirado por Dios, movido por el Espíritu Santo, guiado por Dios, predicando su palabra, impacta a la gente. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Yo he tenido gente que ha venido a escuchar de la palabra de Dios y dice: me quedé perplejo al escuchar la Biblia. Me gustó,
Pero ¿saben una cosa? No es el hombre, sino es la palabra de Dios la que impacta en la vida de la gente. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que predicar, su palabra y nada más que su palabra. Ahora bien, dice en el versículo 21, tomen nota de esto, en el versículo 21, esto es algo que Jesús está hablando y que se está refiriendo en la época de Jesús a los 12 apóstoles. Claro que podemos aplicar algo para nosotros, pero dice, el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. ¿Sabes una cosa? La ley que Moisés dio al pueblo judío, al pueblo de Israel, era una ley muy dura, muy fuerte. Y es más, si tú lees el libro de Levítico, el libro de Números y de Deuteronomio, dice la Biblia que cuando un hijo, por ejemplo, cuando un hijo se portaba mal o hacía algo en contra de su padre, llegaba a ser hasta apedreado. Las leyes del Antiguo Testamento eran muy fuertes. Cuando yo leía eso, yo pensaba en mí y decía, yo ya hubiera muerto desde entonces, porque yo, ¿verdad? Para vergüenza mía, yo a mi padre algunas veces le contesté mal, y entonces la Biblia dice que el castigo para un hijo que se portaba mal era el ser apedreado. Así de fuerte era la ley, así de fuerte era. Pero también, pensando en eso, el Señor Jesucristo dice, pero también dice Jesús, en esta época el hermano entregará muerte al hermano y el padre al hijo. ¿A qué se refiere este versículo? Se refiere que aquel que no siguiera las leyes judías como ellos habían puesto, iban a tener que pagar un precio. ¿Por qué? Porque ahora había surgido el Mesías. Porque ahora estaba Jesucristo, ¿verdad?, siendo predicado. ¿Me explico? El reino de los cielos había llegado a ellos. Entonces, los judíos, o permíteme decir así, la religión judía no aceptaba y no acepta hasta hoy en día que Jesucristo sea el Hijo de Dios. Amén. No acepta que Jesucristo sea el Mesías. Entonces Jesucristo les advirtió a sus discípulos y les dijo: cuando ustedes enseñen a sus hijos a orar, cuando ustedes enseñen a sus hijos a decir que yo soy el Mesías, entonces habrán hermanos que te van a entregar a la muerte. ¿Por qué? Porque no estás siguiendo la ley como la ley del Antiguo Testamento. ¡Aleluya! Pero el Señor nos enseña, hermanos, que también a lo mejor el Padre entregará al Hijo y los hijos se levantarán contra los padres. Y dice, y esto causará la muerte y los harán morir. Así que claramente lo que el Señor Jesucristo está enseñando es que seguir a Cristo iba a costar muy caro. Porque en aquella época los judíos y el Sanedrín, ¿saben qué es el Sanedrín? El Sanedrín era el concilio que se hacía en aquella época, los cuales tenían la última palabra o gobernaban, ¿verdad? Y los que tenían y decían qué pena se iba a dar a una persona que infringía la ley. Ese era el Sanedrín. Se dice que el Sanedrín eran 70 personas muy estudiadas, que también conocían la Biblia, pero que también conocían las leyes. Entonces este Sanedrín tenía que hacer el juicio o juzgar a las personas. Pero acuérdense, hermanos, que llegó una época en que ellos siguieron con la ley antigua y no reconocieron a Jesucristo como el Hijo de Dios. Amén. Entonces por eso Jesucristo dice, se van a levantar hombres, en este caso padres o hijos o hermanos, y te van a llevar al Sanedrín. Te van a llevar a ser juzgado porque tú no estás siguiendo la ley como ellos piensan que se deben de seguir. Cuando Jesucristo había dicho que la ley ya la había cumplido y la había dejado clavada en la cruz. Y que ahora la ley era la gracia del Señor Jesucristo. Pero ellos no entendían eso. La gente no entendía eso. Pero Jesús les está advirtiendo eso. Ahora, ¿qué aplicación tiene esto a nuestras vidas hoy en día?
¿sabes qué aplicación tiene? Que hoy en día hay lugares donde si tú predicas de Cristo Jesús, te van a meter a la cárcel. Por ejemplo, en Marruecos o en países así como estos que son musulmanes, no te permiten que tú lleves Biblias y las regales en la calle, o que tú repartes tratados que hablen de Dios, de Jesucristo. No, eso va en contra de su ley, eso va en contra de lo que ellos creen. Si tú haces eso, inmediatamente te pilla la policía y te mete a un calabozo, te mete a la cárcel, porque no estás haciendo lo que su ley dice. Entonces, hermanos, eso también pasa hoy en día. Y hay otros pasajes en otros versos donde dice la Biblia que van a venir días de persecución. Pero ahora ve lo que dice el versículo 22. Y esto es muy importante, escúchalo. Jesucristo le dice a sus 12 apóstoles, pero también esto es aplicable para nosotros. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Nota esa frase. Y seréis aborrecidos por causa del nombre de quién? De Cristo Jesús, lo acabo de decir. Te voy a poner un ejemplo. ¿Te gustaría tener un empleo? Aquellos que a lo mejor andan buscando empleo, ¿verdad? Que quisieran un empleo. ¿Te gustaría tener un empleo en el cual te digan, te vamos a contratar, pero vas a ser aborrecida por todo el mundo? Entonces habrá gente que diga, bueno, yo así no le entro, yo así no firmo el contrato. Quiero decirte, hermano y amigo que estás aquí, que los que seguimos a Cristo, que los que hemos nacido de nuevo en Cristo Jesús, Jesús nos dice que vamos a ser aborrecidos. La palabra aborrecido aquí significa que la gente nos va a odiar, que la gente va a tomar una actividad mala en contra de nosotros. Y déjame decirte eso, hoy en día hay gente que odia y aborrece que se hable de la Biblia. Hay gente que cuando tú le quieres hablar de Dios te dice inmediatamente, no, a mí no me hables de eso. Eso el Señor Jesucristo lo profetizó, por decir así, o lo anunció, o lo dijo, que eso iba a suceder. Así que, hermanos, por causa del nombre de Cristo, nosotros vamos a ser aborrecidos. La gente al mundo no le va a gustar que tú y yo creamos en Jesús. Pero ve la segunda parte. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Este pasaje, si no lo interpretas o lo explicas bien, pareciera ser que para ir al cielo, pero por cierto, no está hablando del cielo, pero dice será salvo, pareciera ser que para ser salvo tenemos que hacer algo, tenemos que perseverar. Pero aquí, primeramente, Jesús no está hablando de cómo ir al cielo. Jesús está hablando del costo de ser su hijo. Jesús está hablando del precio que vamos a tener que pagar por seguirlo, ¿verdad? Y las cosas que vamos a sufrir y a pasar. Pero también este pasaje lo que significa es lo siguiente. La palabra persevere se puede traducir también como para que sea paciente o que permanezca firme ahí. Y esta palabra persevere viene de un contexto o de una terminología militar. Cuando en aquella época solamente se utilizaban las espadas, ¿verdad? Y se utilizaban los arcos y las flechas. Se dice que habían, cuando ellos iban a las batallas, iban a la guerra, había una fila de personas, ¿verdad? Una fila de personas que traían su espada y que iban a atacar el frente enemigo, ¿estamos? Y que cuando ellos empezaban a atacar en las trincheras, cuando estaban peleando en la guerra, habían soldados, hermanos, que caían muertos. ¿Me estás escuchando? O habían soldados que se iban para atrás, se echaban para atrás, corrían porque tenían miedo, porque veían que el otro ejército era más poderoso y se salían de las trincheras, ¿me explico?, del pelear. Pero Jesucristo dice aquí en el contexto, dice, pero el que persevera significa el que se quedaba en tierra postrado.
el que no se movía a pesar de todas las cosas que vendrían. ¿Me explico, hermanos? Y esa es la idea de que un cristiano tenemos que vivir. Nosotros vamos a padecer cosas, pero Dios dice, permanece. Dios dice, no te muevas. La idea de esta terminología, de esta palabra, es un soldado que está parado, luchando, a pesar de que otros mueren, a pesar de que otros se van de la trinchera o se alejan o se apartan. Dice, yo voy a permanecer, yo voy a perseverar aquí, parado en mi territorio, en mi lugar, donde me puso mi general. Qué bonita ilustración, ¿no? Y qué bonita enseñanza podemos sacar nosotros de aquí. Que no importa que el mundo nos odie. No importa que a veces aquí no hemos tenido a ninguna persona. No importa que este lugar también a veces ha estado lleno, aunque no lo crean, José y Victoria, este lugar ha estado lleno. No importa que esté lleno, que esté vacío, nosotros tenemos que seguir peleando la buena batalla. ¿Y por qué no habla este pasaje de salvación? Porque dice entonces aquí la Biblia que si tú permaneces, que si tú perseveras al fin, no está hablando del fin del mundo, no, está hablando del fin de esa batalla, del fin de una guerra que comenzó un día y que va a terminar, ya terminó en un periodo. Cuando acabe esa batalla, dice, serás salvo. Aquí la palabra serás salvo simplemente significa estarás sano, perseverarás salvo. ¿Y qué significa eso? Es decir, que tu reputación y que tu nombre va a seguir adelante. En este caso, la reputación de ser un hijo de Dios. En este caso, el nombre de Jesús seguirá al frente. En este caso, lo que significa es que si nosotros como hijos de Dios permanecemos en las trincheras trabajando por el Señor, seremos maduros y el nombre de Jesucristo permanecerá, estará a salvo. ¿Me explico? Nadie lo va a poder borrar. Y te digo esto por lo siguiente: hoy en día hay gente que se llama cristiano pero no es cristiano, porque cuando vienen los problemas, porque cuando vienen las oposiciones, porque cuando vienen los obstáculos, se van. Dejan la batalla, dejan la espada, dejan la trinchera y dicen, yo me voy porque esto es muy difícil. Amén. O hay gente que llega a decir, no, yo me voy porque aquí te critican mucho. Quiero decirte lo siguiente: el ser cristiano significa también ser criticado, ser siempre visto mal. Porque sabes una cosa, también aquí la idea es la siguiente. Jesucristo lo que le estaba diciendo a sus discípulos es lo siguiente: a ustedes los van a aborrecer porque ustedes están predicando mi mensaje, un mensaje diferente del mundo, un mensaje que no se debe de comprometer, un mensaje que a veces a la gente no le va a gustar. Por ejemplo, ¿tú crees que a un grupo de personas que creen que dos mujeres se pueden casar o dos hombres se pueden casar, les va a gustar que le prediquemos lo que Jesucristo habló, de que el matrimonio es un hombre y una mujer? Amén. Ellos van a decir, no, estás mal, y me van a aborrecer, y a lo mejor me van a tomar como tú estás haciendo acepción de personas, pero realmente no estoy haciendo acepción de personas. Lo único que estoy haciendo es predicar lo que la Biblia dice. Si yo también predico y digo, no robes, no hurtes, no hagas esto, habrá gente que diga, ay, tú eres un tonto, ¿por qué no robas? ¿Por qué no haces esto? Si todos lo hacen. ¿Te fijas? Habrá muchas cosas que cuando tú prediques el amor de Dios, que cuando tú prediques a un Cristo vivo y crucificado, la gente no te va a creer. Y la gente va a decir, estás loco. Y es ahí donde dice la Biblia, el que permaneciere, mi hermano Marco, el que permaneciere hasta el fin, al fin de esa batalla, será salvo. Es decir, será maduro, será bien establecido. La palabra de Dios seguirá adelante. Hermanos, pero vean lo que dice el versículo 23. Porque nada más quiero decir esto. Este pasaje entonces no habla de salvación, sino habla
también de lo que dice, y perdón, déjenme leerlo para dejarlo claro, lo que dice más adelante en el versículo, en el mismo capítulo 10, pero en el versículo 35 dice, porque dice, he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegro. Y luego ven el 37, el que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí, el que ama a la hija o a la hija más que a mí no es digno de mí. Y luego ven el 39, el que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mi nombre la hallará. Simplemente está hablando acerca del costo, del permanecer, del sufrir por causa de Cristo Jesús. Por último, versículo 23 dice, cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. Aleluya. Este pasaje no está hablando de la segunda venida de Cristo. Este pasaje aquí en concreto está hablando de que cuando Jesucristo fuera manifestado en público como el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, como Dios, entonces dice Jesús, ustedes van a poder después ir y terminar de hablar a todas las aldeas, a todas las ciudades. Y esto está en el capítulo 21 de Mateo. Vamos a Mateo capítulo 21 para leer los versículos del 2 en adelante. Y aquí está la manifestación del Hijo de Dios. Dice así Mateo 21 versículo 2, diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros, Mateo 21, 2, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien os diere algo, decid, el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decid a la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y se sentaron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, escuchen eso, tendían sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Versículo 9. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Hosana es gloria a Dios. La gente estaba alabando al Hijo de Dios, al Hijo de David, que es el Hijo del Hombre, que significa el Hijo del Señor. Hosana en las alturas. Así que aquí en estos versículos se estaba cumpliendo cuando Jesucristo dijo que antes de que venga el Hijo del Hombre, es decir, antes de que el Hijo del Hombre se manifieste en este caso a su pueblo, a su gente, entonces dice, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. Así que nosotros sabemos que eso pasó. Primero el Hijo del Hombre, Jesucristo, se manifiesta, muere, y después inmediatamente, claro, el Evangelio se expande por toda Jerusalén, por toda Judea, por toda Galilea, hasta lo último de la tierra. Así que lo que Jesucristo siempre ha dicho se ha cumplido. Lo que Jesucristo nos ha enseñado siempre se ha cumplido. Quiero entonces decirles, hermanos, que persecución va a venir. Y hay países, hay lugares donde la gente está sufriendo persecución. Y es para que analicemos y pensemos en esto. ¿Qué harías, hermano, tú que me ves
que me escuchas aquí, ¿qué harías si hoy en día viniera aquí la Guardia Civil o la Policía Nacional y nos tomara a nosotros y nos llevara presos y nos dijera, ustedes van a estar en la cárcel porque creen en Cristo Jesús? Amén. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a soportar eso? ¿Vas a permanecer como ese soldado en la trinchera? ¿O vas a desertar y te vas a ir? Porque en ese momento podemos hacer dos cosas. Número uno, decirle a la Guardia Civil o a la policía, no, yo no creo en Jesús, y negarlo. Entonces te soltarán. ¿Ya? Pero la otra respuesta puede ser, sí, yo creo en Jesús. Sí, yo soy un seguidor de Jesús. Entonces en ese momento te meterán a la cárcel. No estoy diciendo que eso esté hoy en día aquí en España aconteciendo, pero nosotros no sabemos. Las cosas, las leyes, las políticas están cambiando. Y Jesucristo simplemente nos estaba alertando. Y Jesucristo enseñó esto. Y Jesucristo dijo que en el mundo tendríamos aflicción. Vamos al libro de Juan, al Evangelio de Juan, para terminar. Pero vamos a ver unos pasajes donde nos enseñan esto. Ven conmigo, por favor, al Evangelio de Juan. Y ven conmigo al capítulo 15, Juan 15, 16. Para que veas que también esta enseñanza, estos principios de que el mundo nos iba a aborrecer, también son aplicables para nosotros. En Juan capítulo 15, versículo 18 dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. ¿Se fijan? Si el mundo hoy en día nos odia, no nos quiere, ya lo hizo con Jesús, tanto así que lo llevó a la cruz. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. El mundo no nos quiere porque predicamos la Biblia. El mundo no nos quiere porque queremos vivir y deberíamos de vivir como Cristo. Versículo 20, escuchen esto. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor, ni a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Así que, hermanos, eso es lo que nos espera. Eso es lo que tenemos. Pero vean el versículo 26, 15, 26. Pero cuando venga el Consolador, que ya vino, quien yo os enviaré al Padre, el Espíritu de verdad, o sea, el Espíritu Santo, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Así que la Biblia nos enseña claramente que vamos a padecer, pero que también vamos a poder tener con nosotros al Espíritu Santo que nos va a confortar. Y por eso dice en el versículo, voy a leer ahora capítulo 16, versículo 33, dice, estas cosas os he hablado, Juan 16, 33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hermanos, quiero terminar diciéndote, sí, van a venir épocas difíciles, sí, el seguir a Cristo no es fácil, sí, debemos de permanecer y estar firmes en la parte donde el Señor nos puso. Espero que te acuerdes bien de esa ilustración que di, de ese soldado que lo pone su jefe, su general en un lugar, en una posición y no se mueve. Así debemos de ser nosotros. No movernos de nuestras convicciones, no movernos de lo que creemos, no movernos a pesar del que el mundo esté temblando, el mundo esté mal. Porque dice la Biblia, yo he vencido al mundo. Amén. Y también Jesucristo nos dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. El Señor está con nosotros y el Señor nos dice, no se turbe vuestro corazón. Lo dice en el 14:1, creéis en Dios, creed también en mí.
Hermanos, creamos a Jesucristo. Creamos que si Él nos ha puesto en un lugar, permanezcamos fieles. Como aquel soldado que está en la batalla y que los dardos del enemigo están fuertes, pero él permanece. Y al fin, como dice esa batalla, el nombre de Jesús y Él mismo llegará a una madurez y el nombre de Jesús permanecerá. Será salvo de ser manchado, de ser opacado, porque los que creemos en Cristo ya hemos vencido al mundo, dice la Biblia. Porque Él ha vencido al mundo, nosotros podemos vencer a este mundo. Así que, hermanos, firmes adelante, sigamos en esta lucha pensando que vamos a tener cosas difíciles. El próximo domingo, te adelanto un poquito, estaremos hablando acerca del discípulo. Estaremos hablando acerca también del costo del discípulo, porque ser discípulo de Cristo no es fácil. Vamos a orar. Señor, seguirte de corazón y seguirte solo a ti, Señor, no es fácil. No ha sido fácil, no fue fácil para nuestros antepasados y no lo es fácil hoy ni lo será para el futuro, Señor. Solamente te pedimos, Señor, que nos ayudes a permanecer fieles a ti. Que nos ayudes como esa ilustración que dábamos de ese soldado que no se movía a pesar de los dardos, a pesar de la lluvia, a pesar del frío, a pesar de las inclemencias del tiempo. Siempre está ahí, listo para la batalla. Señor, ayúdanos a predicar tu palabra, a ser fieles, a llevarla a otros lugares y a estar ahí pacientemente permaneciendo por la causa de Cristo. En el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien,